Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches a todos, buenas tardes. Estoy aprovechando este momento para hacerles un video, una entrega de un mensaje que tiene que ver con el devocional. Por estos días estamos mirando la historia de David a través de la primera de Crónicas 13, más o menos hasta el 16, 17, tiene que ver con la palabra que les quiero hablar en esta noche. Sabemos que David acaba de morir Saúl, y Saúl en ese momento tenía alejado a David por persecución, y ya David en el momento en que muere Saúl toma a cargo la dirección del pueblo de Israel en su gobierno. Allí empieza el gobierno de David y empieza Dios a trabajar primeramente en David en lo que son primeramente el ordenar todo Israel, porque Israel venía de un caos con Saúl. Israel venía de tener pocos levitas, pocos sacerdotes, pocos adoradores en espíritu y en verdad, y el pueblo por eso andaba como andaba. A partir de David, Dios empieza a hacer un orden. Quiero invitarlos a el siguiente versículo, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4. Dice la palabra de Dios: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya David, su prioridad es colocar a Dios en el primer lugar. Algo que no había podido haber hecho Saúl, algo que Saúl traía cada vez de mal en peor. David, lo primero que hace el Señor con él es dotarlo de un ejército para que él vuelva a esa ciudad espiritual, a Jerusalén. Y lo primero que hace allí es que Dios empieza a través de David a ordenar nuevamente el asunto espiritual que el pueblo lo había perdido, empezando a ordenar levitas, sacerdotes nuevamente para trabajar el componente espiritual sobre el pueblo de Israel. Y si nos devolvemos más atrás, en Primera de Crónicas 15, en el verso 13, dice lo siguiente: pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Resulta que cuando no buscamos a Dios, lo primero que hace o hacía, Dios en ese tiempo era que quien no lo buscaba, quien no cumplía con la ley, pues tenía juicio sobre sí mismo. Y esto fue lo que vivió el pueblo de Israel, por cuanto no buscaron su ordenanza, no buscaban ese componente espiritual. Así que Dios quebrantó al pueblo a través de todo lo que vivía este pueblo de Israel con el mandato de Saúl. Allí David reconoce la consecuencia de no obedecer a Dios. Primero que todo, si no obedecemos a Dios, eso acarrea una consecuencia para nuestra vida. Él lo había intentado hacer por sus propios medios. David quiso traer el arca, y ahora vamos a hablar de eso, pero lo hizo en sus propias fuerzas. Lo hizo a través de su ejército, envió sus tropas a traer el arca que estaba en otro pueblo cercano, y lo que vimos allí es una desobediencia, no porque David no amara a Dios, sino porque no lo hizo conforme a la enseñanza de Dios. Así que él nunca le preguntó a Dios cómo quería que fuera este procedimiento. David no violó el principio fundamental, pero David sí violó la forma de hacer el proceso. Y habían unas instrucciones bajo la ley, pero él en este versículo nos está hablando que él no siguió esas instrucciones y que por tanto tuvo que pagar un precio de desobediencia. Pero él corrigió. Volvamos un poco más atrás y vamos al verso 2 del capítulo 15. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová,
y le sirvan perpetuamente. Allí David reconoce que el arca tiene que ser llevada por el pueblo levita, por esos sacerdotes, por esos ministros que Dios había preparado para este tipo de ministerio. Entonces, Dios organiza todo, mi hermano. Dios organiza, Él pone el lugar, Él pone el tiempo, Él pone el modo para organizar toda nuestra vida y poner en ejecución su propósito en nuestra vida. Él lo hace así, Él quiere un orden, Él quiere que tú lo hagas conforme a lo que Él ha enseñado. Y el propósito de David era ser ese rey sobre Israel. De antemano, el verso 2 nos está hablando de que, leámoslo, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová. Dios tiene un propósito sobre tu vida y lo importante, mi hermano, es entender lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para cada persona. Y si nos devolvemos un poco más atrás, en el capítulo 13, en el versículo 14, dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Allí era donde se encontraba el arca. Y en la casa de esta persona estuvo 3 meses. Y bendijo Dios a Jehová, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Allí vemos una bendición. Cuando el pueblo de Dios se somete a los tiempos y a las formas que el Señor ordena, ese pueblo recibe obediencia, bendición. Pero si el pueblo no obedece, el pueblo recibe maldición, porque lastimosamente ese era el tiempo de la ley, y así era la ley. La ley era dura para los que no la obedecieran, pero para los que la obedecieran, la ley era todo, era bendición. Ahora nosotros estamos en un periodo diferente, estamos en el periodo de la gracia, periodo donde hay nuevas y renovadas bendiciones. Hay una cantidad de bendiciones que recibimos en Cristo Jesús. Hay bendiciones en el Antiguo Testamento que son dadas a los pueblos, al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Pero hoy para ti, mi hermano, tienes mayores bendiciones que ese pueblo pudo tener, porque todas esas cosas van a ser cosas que ojo no vio y que oído no escuchó. De manera que son grandes bendiciones para nuestra vida. Y con esto quiero terminar porque nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos la palabra de Dios. Tal vez el pueblo de Israel no tenía sino la parte de Moisés, la parte de los 5 primeros libros de la Biblia. Pero nosotros hoy en día tenemos las escrituras completas, incluso lo que escribieron los apóstoles y los profetas en los tiempos de Jesucristo. De manera que toda la Biblia, hermano, es para vivir sumergido en ella. Por eso la importancia, nosotros recalcamos a ustedes que lean las escrituras, analícenla, profundícenla. Tienen que escudriñar las escrituras porque allí encontrarás todo el manual de vida para tu vida. Y aprendemos de esta lección, de este devocional, que el rey David puso todo en orden y la prioridad era colocar a Dios en primer lugar y las cosas espirituales en primer lugar. Y ya lo demás, ya lo guerrerista que fue David, lo conquistador que fue David y todos los demás cosas que vivió David, todas las riquezas que tuvo, todos los hijos que tuvo, ya son añadiduras para nuestra vida. De manera que ese es el mensaje que quería darles en esta noche y espero que con esta reflexión podamos seguir avanzando en nuestra carrera por seguir el camino de Dios a través de la santa palabra de Dios, el devocional que hacemos todos los días. Así que me despido, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.